Buenos días. Hoy vamos a leer una historia muy conocida, ¿sí? Que es donde Jesús calma la tempestad. Es realmente una historia que muchas veces la habremos visto, ¿sí? Quiero resaltar nomás algunas cositas. Ya Jesús venía a darle grandes enseñanzas a sus discípulos también, porque estaban con él y oían todas las enseñanzas que Jesús estaba dando, ¿sí? Y muchas veces, después de recibir enseñanzas, de escuchar buenas enseñanzas, vienen pruebas muchas veces, ¿sí? No siempre, pero a veces vienen pruebas. Y el Señor acá también podría evaluar cómo los discípulos de Él respondían a estas pruebas que venían ahora, estas tormentas que venían ahora en su vida. Si realmente depositaban la fe, la confianza plena en Dios, o, como sucedió, tuvieron miedo, ¿sí? Y Jesús estaba en la barca con ellos, y igual tuvieron miedo. Si vamos a orar, Padre Celestial, queremos darte gracias, Padre, por este tiempo, esta mañana, Señor, que tú nos regalas tan linda, tan preciosa, Señor. Padre, pedirte tu sabiduría, pedirte, Padre, que nosotros sepamos, que yo sepa, Señor, guiarme siempre de tu palabra, Señor, que pueda confiar plenamente en tus promesas, que si tú las haces, sabemos que vas a cumplirlas, Señor, lo que está escrito en tu palabra, y Padre, podemos confiar plenamente que si estamos en un proyecto que es tuyo, vamos a llegar donde tú quieres que llegamos, Señor. Y esa es nuestra fe, es donde tenemos que estar nosotros, confiados, Señor, en ti, en tu palabra, Señor. Padre, bendice a cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Bien, cuando empieza el relato, ¿sí? Pues ya Jesús había hablado la parábola del sembrador, había hablado con respecto a quiénes eran sus hermanos y su madre, ¿sí? Y ahora Jesús ingresa con sus discípulos a la barca. Dice el versículo 22 de Lucas, capítulo 8, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Lo primero que yo veo acá, ¿sí? que es muy visible, muy notorio, que el que dice pasemos al otro lado del lago es Jesús. Y no le dice vamos a ver si logramos pasar, no le dice pasemos, ¿sí? Pasemos al otro lado del lago. Él le dice no, vamos a pasar al otro lado del lago, ¿sí? Y si Jesús le había dicho eso es porque realmente iban a lograr pasar al otro lado del lago, ¿sí? Es la primera información que a mí me da el texto acá. Y los discípulos tenían que estar confiados en que eso realmente sucedería, ¿sí? Otra de lo que podemos observar acá es la condición también humana del Señor Jesús, en la cual él estaba cansado, ¿sí? Y se durmió. ¿Sí? Versículo 23 dice: pero mientras navegaban, él se durmió. La necesidad del descanso, la condición humana del Señor Jesús. Pero también podemos ver acá la paz que tenía el Señor Jesús y la confianza plena de que iban a llegar al otro lado. Sí, el mar de Galilea, estuve leyendo, y tiene esta característica justamente de tener muchas tormentas repentinas. Evidentemente, nadie sabía que era así, ¿sí? Conocían las personas del lugar conocían cómo era el mar, pero Jesús tenía una paz en la cual pudo dormir en ese momento, ¿sí? Esa paz que puede tener una persona que confía plenamente en Dios en todo tiempo, ¿sí? No importa la situación en la que esté, en el lugar en el que esté, puede gozar esa tranquilidad que solamente el Señor nos puede dar, ¿sí? Jesús mostraba su condición de hombre,
pero mostraba también la paz que tenía en su vida al poder descansar en este tiempo acá, ¿sí? Y luego dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban, ¿sí? Estaban en peligro de hundirse con el barco, ¿sí? En esta tormenta. Y acá hay algo interesante, para mí al menos muy interesante. Pues yo me acuerdo la historia de Jonás, por ahí que Jonás había desobedecido y fue al mar y vino una gran tormenta. Pero en este caso los discípulos habían obedecido al Señor, ¿sí? Y vino una tormenta. No siempre, cuando aparecen tormentas, significa que estamos equivocados, que el Señor nos ha dejado, ¿sí? A veces simplemente es una prueba. Si vamos por el camino que Dios tiene preparado para nosotros, es una prueba y debemos depositar la fe en Él, ¿sí? En el caso de Jonás había desobedecido y por eso vino la tormenta. En este caso, vino la tormenta, pero Jesús estaba con ellos en la barca, en el barco, ¿sí? ¿Y dónde iban? Al lugar donde Jesús había dicho que iban a ir. Entonces, tenían que llegar a ese lugar, ¿sí? Tenían que llegar a ese lugar sí o sí. Y acá también podemos ver la condición de los discípulos. No tenían la tranquilidad que tenía el Señor Jesús. Estaban con Él, compartían tiempo con Él, escuchaban su palabra, veían la experiencia de Jesús, pero no tenían la tranquilidad que tenía el Señor Jesús, ¿sí? Ellos quedaron ahí, no pudieron dormirse, estaban nerviosos, vino el viento, se preocuparon, ¿sí? Estaban atormentados por el viento, ¿sí? No lograron demostrar esa fe que tenían que demostrar en ese momento, en la cual el Señor Jesús les venía hablando, ¿sí? Previamente. Y acá nosotros podemos ver, como vimos la condición humana del Señor Jesús previamente, ¿sí? Que Él se necesitaba dormir y durmió, también podemos ver la condición divina del Señor Jesús. Dice, despertando Él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. La condición divina del Señor Jesús, ¿sí? Reprendiendo a la creación y la creación lo escucha. La creación escucha. ¿Y quién podía hacer eso? Únicamente Dios puede hacer eso, ¿sí? Hacer que las olas del mar callen, que se calmen, que los vientos se calmen, ¿sí? Solamente Dios puede hacer eso. Pero lo que le molestó al Señor Jesús no fue la tormenta. Lo que le molestó al Señor Jesús acá es la falta de fe de sus discípulos. Versículo 25 dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? ¿Sí? ¿Dónde está vuestra fe? Esto es lo que realmente le molestó, ¿sí? Como les decía, circunstancias difíciles no son sinónimos de incredulidad. Ahora, cómo nos comportemos en estas circunstancias difíciles, donde depositemos nuestra fe en estos momentos difíciles, sí pueden ser un sinónimo de incredulidad o puede reflejarse la fe que realmente nosotros tenemos en nuestro Señor. En los momentos difíciles, en los momentos de pruebas, es donde muchas veces tenemos que poner en práctica nuestra fe y realmente debemos confiar en el Señor, que todo va a salir según su propósito, ¿sí? Estaba Jesús en ese barco. Él había escogido el camino, el medio por el cual llegarían al otro lado y había prometido que llegarían al otro lado, ¿sí? Porque acá decía, pasemos al otro lado del lago. No decía, quizás vamos a pasar, veremos si pasamos, pasemos al otro lado. Jesús había prometido que iban a pasar. La fe debería estar depositada en Él, de que realmente cumpliría con lo que Él había dicho, ¿sí? Y nosotros debemos confiar plenamente en Dios, que todas sus promesas se van a cumplir. Estamos de paso ahora, en este tiempo en la tierra, estamos de paso, pero nos espera una eternidad. Las promesas que Dios tiene, Él las va a cumplir. Y si nosotros vamos y hacemos y seguimos el camino que Dios tiene preparado para nosotros, seguramente Él estará con nosotros y podemos confiar que Él nos va a guardar y a cuidar para que lleguemos a su propósito adelante. Que Dios le bendiga.